Detrás de cada programa informático hay una persona que le dio instrucciones a la computadora para realizar una tarea específica. La forma en que le damos esas instrucciones a una computadora tiene un nombre y se llama algoritmo. Para ser más precisos, este concepto se refiere a una secuencia finita y ordenada de instrucciones que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea. Tal vez este concepto suene un poco monótono, pero te puedo asegurar que ejecutas algoritmos todos los días, incluso sin darte cuenta. Por ejemplo, cuando sigues tu rutina para ir a la escuela, estás siguiendo un algoritmo. Primero te levantas, te bañas, te cambias, luego vas a comer, te cepillas los dientes y por último esperas la parada del autobús. Así es como, durante años, los seres humanos hemos integrado estos algoritmos para que las computadoras puedan procesarlos. Por ejemplo, algoritmos que realizan tareas específicas como identificar el camino más corto en Google Maps o recomendarte qué ver en TikTok. En este video te explicaré la historia de los algoritmos más importantes que han marcado la humanidad, así como su evolución. El concepto de algoritmo se remonta en el siglo IX, cuando fue acuñado por el matemático persa Abdullah Muhammad Bin, quien es considerado el padre del álgebra, y sentó las bases de los procedimientos sistemáticos para la resolución de problemas. Aunque en esa época el término algoritmo fue acuñado, uno de los primeros algoritmos importantes de mencionar es el utilizado para encontrar el máximo común divisor en dos números. Este algoritmo fue desarrollado alrededor del 300 a.C. y se conoció como el algoritmo de Euclides. Aunque este algoritmo no utilizó un sistema computacional como tal, empleaba un método basado en instrucciones, lo que lleva a muchos a considerarlo como el primer algoritmo de la historia. Durante esos tiempos, se desarrollaron nuevos conceptos matemáticos. Sin embargo, no sería hasta 1843 que una mujer llamada Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia, escribió el primer algoritmo que podía ser procesado por una máquina. Esta máquina se conocía como la máquina analítica, y el algoritmo implementado por Ada Lovelace servía para calcular los números de Bernoulli. Posteriormente, el matemático George Boole desarrollaría uno de los fundamentos que aún son fundamentales en la programación actual, el álgebra de Boole. Esta busca una descripción matemática del pensamiento lógico, es decir, cómo se pueden usar los unos y ceros con los que codificamos toda la información digital hoy en día. En 1912, veríamos cómo Leonardo Torres Quevedo desarrolló un algoritmo que permitía a una máquina de su invención realizar jugadas de ajedrez e incluso ganarle a un humano bajo ciertas condiciones. En 1936 ocurriría un evento que cambiaría la historia de los algoritmos para siempre. Alan Turing, también conocido como uno de los padres de la informática, no solo desarrolló una máquina que descifraba el código Enigma, sino que también creó principios que hacen funcionar las computadoras actuales. Además, formalizó el concepto de algoritmo al definir la fórmula matemática que proporciona instrucciones a una computadora. A este concepto se le llamó máquina de Turing. Este suceso llevaría a la creación en 1938 de la primera computadora programable, la Mar I, construida por IBM en los Estados Unidos, alcanzando fama mundial. Gracias a esto, veríamos el auge de la creación de varios algoritmos importantes. Por ejemplo, el concepto de redes neuronales propuesto por Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943, que era un modelo matemático simplificado del cerebro y trataba de emular el comportamiento de las redes neuronales biológicas, utilizando un conjunto de ecuaciones lógicas. Otro algoritmo relevante fue el de Huffman, propuesto por David A. Huffman en 1952, el cual es un algoritmo de compresión de datos sin pérdida utilizado para reducir el tamaño de los archivos. El algoritmo Dijkstra, inventado más tarde, se utiliza para encontrar el camino más corto entre dos nodos en un grafo ponderado. Este algoritmo es y sigue siendo fundamental. Por ejemplo, comenzó a usarse en la empresa de telecomunicaciones Philips. Existen otros ejemplos de algoritmos desarrollados en esta época, como el de búsqueda binaria o el de ordenamiento. Sin embargo, creo que si menciono todos se haría un video muy largo, así que decidí enfocarme en los más importantes. Por otro lado, durante este tiempo, veríamos la creación de nuevas invenciones y conceptos. No obstante, me gustaría mencionar dos eventos que considero siguen siendo muy importantes en términos de algoritmos. El primero es el algoritmo PageRank,
que es la base de la primera versión del motor de búsqueda más popular del mundo occidental. Gracias a él, Google pudo clasificar las páginas más relevantes para una búsqueda dada, lo que facilitó el acceso a la información en Internet. Otro algoritmo importante fue el desarrollado por Facebook, el cual implementa un sistema que controla las publicaciones que ven los usuarios en la red social. Este algoritmo toma en cuenta las interacciones sociales de los usuarios para evaluar sus intereses, lo que hace que plataformas como TikTok puedan recomendar videos de manera más precisa, volviéndose cada vez más adictivas. Hoy en día, seguimos viendo la creación de algoritmos mucho más complejos, buscando que sean más eficientes. Es muy interesante imaginar cuál será el futuro de los algoritmos y cómo estos evolucionarán con la creación de nuevas tecnologías como la computación cuántica. Si te gustó el video, no olvides en darle like y suscribirte. Hasta la próxima.